México es un país con una historia rica en cultura, tradiciones y personajes ilustres, pero también con oscuros pasajes protagonizados por mentes perturbadas. En este viaje exploraremos los casos más escalofriantes de asesinos seriales mexicanos. Individuos que, impulsados por traumas, odio o simples deseos de poder, dejaron una huella imborrable en la historia criminal del país. Este no es un video para débiles de corazón. Prepárate para adentrarte en la mente de los asesinos más temidos que ha visto México. Yo soy el Cuervo, y estás entrando en el lado oscuro del camino. Francisco Guerrero Pérez. El Chalequero. En una ciudad de México aún marcada por las secuelas del porfiriato, emergió uno de los primeros asesinos seriales documentados del país. Francisco Guerrero Pérez, conocido como El Chalequero. Este hombre, nacido en 1840, atacaba principalmente a mujeres en situación de prostitución. Las crónicas de la época lo describen como un hombre que, a pesar de ser casi analfabeto, actuaba de manera muy educada con las mujeres para ganar su confianza. Pero en realidad era un ser pendenciero, vil, ególatra y manipulador. El apodo de El Chalequero provino de su estilo de vestir, pues dicen que solía llevar pantalones entallados, fajas y un chaleco. A sus víctimas, las estrangulaba con brutalidad y abandonaba sus cuerpos en lugares públicos. Lo que volvió aún más perturbador su caso, fue que logró evadir a la justicia durante años. Fue arrestado en 1888 por el asesinato de una mujer y condenado a muerte. Sin embargo, su sentencia fue cambiada a 20 años de prisión. Fue liberado en 1904, y poco después cometió otro asesinato. Su última víctima, Antonia, una mujer de edad avanzada a quien violó, golpeó y degolló. Su detención se atribuye a un reportero que investigó el caso y comparó el asesinato con los ocurridos años atrás. Fue nuevamente arrestado en 1908, esta vez fue enviado a la prisión de Lecumberri, donde fue sentenciado a muerte en 1910. A los 70 años murió tras las rejas. El Chalequero es considerado por algunos como el Jack el Destripador mexicano, no por el modus operandi exactamente, sino por su impacto en la sociedad de la época y por ser uno de los primeros depredadores sexuales del país. Juana Barraza. La Mataviejitas. Juana Barraza Samperio fue una luchadora profesional conocida como la Dama del Silencio, pero también pasaría a la historia como la Mataviejitas. Su perfil rompe con el estereotipo del asesino serial masculino, una mujer que entre 1998 y 2006 asesinó a más de 16 ancianas en Ciudad de México. Su modus operandi era meticuloso, se ganaba la confianza de mujeres mayores haciéndose pasar por trabajadora social, luego las estrangulaba, usualmente con objetos que encontraba en sus casas. Muchos investigadores creen que sus crímenes fueron motivados por un profundo odio hacia su madre, quien la maltrató en su infancia y la obligó a prostituirse. Fue arrestada en 2006 tras ser capturada en flagrancia. Su juicio fue polémico, pues las autoridades inicialmente no querían aceptar que una mujer fuera capaz de cometer tal serie de crímenes. Juana fue sentenciada a 759 años de prisión, al día de hoy sigue presa en el penal de Santa Marta, donde ha reclamado su inocencia en distintas entrevistas con la prensa. Tras 9 años en prisión, en julio de 2015 contrajo matrimonio con otro interno, pero un año después se divorciaron. Un dato que llamaba la atención es que ella siempre vestía de rojo al cometer sus crímenes. Su caso dejó una cicatriz profunda en la justicia mexicana y cambió la forma en que se investigan feminicidios. José Luis Calva Cepeda. El caníbal de la Guerrero. La escena parecía sacada de una película de terror. En 2007, la policía encontró en el departamento de José Luis Calva Cepeda partes humanas almacenadas en recipientes, restos en el refrigerador y una pierna cocinándose con limón en una sartén. La víctima, su pareja sentimental, fue encontrada descuartizada. Las autoridades lo señalaron como responsable de 3 homicidios de mujeres, su pareja, una exnovia y una prostituta. Calva era escritor aficionado y tenía en su biblioteca textos como El perfume y Cómo hacerte invisible.
Tenía una personalidad aparentemente culta, pero padecía severos trastornos mentales. Durante su arresto, intentó suicidarse y, finalmente, se quitó la vida en prisión. El caso del caníbal de la Guerrero no solo horrorizó al país, sino que expuso cómo alguien con una fachada intelectual podía ocultar una mente profundamente desequilibrada y peligrosa. Macario Alcalá Canchola, el Jack mexicano. A este hombre solo pudieron comprobarle el asesinato de 2 prostitutas, pero siempre hubo la sospecha de que mató a 12 más, por lo menos. Sus crímenes ocurrieron en la década de los 60, en la Ciudad de México, y la prensa lo llamó el Jack mexicano, porque él mismo se identificó así durante su juicio. Procedía de una familia de escasos recursos, cuando mucho cursó la educación básica y su vida estuvo marcada por muchos fracasos. Durante un tiempo fue miembro de infantería de la Guardia Presidencial, pero fue despedido por su incompetencia e indisciplina. Después quiso dedicarse al boxeo, pero jamás logró destacar. Luego entró a trabajar como policía preventivo, bajo el nombre falso de Fernando Ramírez Luna, pero también fue despedido tras ser acusado y hallado culpable de los cargos de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza durante un arresto. Durante las investigaciones de los homicidios y el posterior juicio, su esposa declaró que Macario se sentía superior a todo aquel que lo rodeaba. Fue detenido por el crimen de una mujer de nombre Julia, quien fue hallada muerta en un hotel en septiembre de 1962. En el espejo, Macario dejó un recado escrito con lápiz labial que decía: Jack mexicano, reto a Cueto. El entonces jefe de la policía fue detenido ese mismo mes y llevado a prisión, condenado a una pena de 60 años. Las Poquianchis. Las hermanas González Valenzuela. Así fueron conocidas las hermanas González Valenzuela, María Luisa, Delfina, María de Jesús y Carmen, a quienes atribuyeron el asesinato de al menos 150 personas, la mayoría prostitutas que trabajaban en sus burdeles. Las autoridades presumieron que a muchas de sus víctimas las enterraron vivas. Eran originarias de El Salto, Jalisco, y durante su infancia fueron víctimas de violencia familiar. Para huir del maltrato de su padre, Carmen se fugó con su novio, cuando era una adolescente, pero su padre la encontró y la encarceló en la prisión municipal. Las hermanas trabajaban como obreras en una fábrica textil, donde recibían sueldos miserables. Al morir sus padres, recibieron una modesta herencia que ocuparon para abrir un prostíbulo y comenzar con sus crímenes. Ganaron fama por su bar en San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde las llamaron las Poquianchis. Reclutaban mujeres con engaños y las obligaban a dar sexo servicio. El 6 de enero de 1964 fueron detenidas después de que una de sus víctimas escapó y las denunció. Las autoridades encontraron un pequeño cementerio con restos humanos de sus víctimas. Su historia inspiró a Jorge Ibargüengoitia para escribir su novela Las Muertas, que sirvió de guión para una película del mismo nombre dirigida por Felipe Casals. Gregorio Cárdenas Hernández. El estrangulador de Tacuba. Conocido como el estrangulador de Tacuba, cometió sus crímenes entre agosto y septiembre de 1942. Sus víctimas fueron una compañera de la carrera de Ciencias Químicas y 3 prostitutas. Con ellas primero tuvo relaciones sexuales y después las ahorcó y enterró en el jardín de su casa. En 1942 confesó sus crímenes luego de que su madre lo internó en un hospital psiquiátrico. Preso en Lecumberri, Goyo fue un personaje singular en la cárcel. Asistió a clases de psiquiatría, recibía visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras e incluso tenía licencia para salir cuando quisiera. Obtuvo su libertad en 1976 por un indulto del entonces presidente Luis Echeverría y ese año, la Cámara de Diputados le rindió un homenaje por ser un ejemplo de readaptación social, ya que durante su estancia en prisión aprendió el Código Penal y se convirtió en abogado de otros internos. Higinio Sobera de la Flor. El Pelón. Su primer asesinato reportado por la prensa ocurrió en 1952. Su víctima fue el chofer de la entonces Miss México, Ana Berta Lepe. Se trataba de un capitán del ejército a quien disparó en la céntrica avenida Insurgentes y la calle de Yucatán, en la colonia Roma.
La prensa reportó que luego del crimen, el pelón se refugió en los brazos de su madre, quien lo sobreprotegía de un padre violento, que algunos libros lo identifican como un industrial o hacendado del estado de Tabasco. La madre lo refugió en un hotel y de allí salió en busca de una mujer con quien tener sexo. Su siguiente víctima fue una mujer que no conocía y quien se negó a tomar un café con él. La secuestró, la llevó a un hotel de paso y la mató. Las autoridades solo pudieron comprobarle esos 2 homicidios, pero sospechaban que era responsable de otras muertes. Ya en la cárcel de Lecumberri, los doctores Alfonso Quirós Cuarón, Alfonso Millán y José Sol Casao lo sometieron a exámenes y le diagnosticaron esquizofrenia paranoica. Fue enviado al manicomio de la Castañeda. Allí lo llamaron el psicótico muralista porque con su propio excremento pintaba murales en las paredes. Al obtener su libertad, muchos años después, corrió la leyenda de que se le veía deambular por el bosque de Chapultepec, tirando migajas de pan a los animales. Raúl Ociel Marroquín. El mata homosexuales. Raúl Ociel Marroquín Reyes, conocido como el sádico o el asesino del arcoíris, es un asesino serial mexicano que sembró terror en la Ciudad de México entre 2005 y 2006 al secuestrar y asesinar a hombres homosexuales. Nacido el 1 de septiembre de 1980 en Tampico, Tamaulipas, Marroquín fue sargento del ejército mexicano antes de ser dado de baja. Posteriormente, se trasladó a la Ciudad de México, donde comenzó su actividad criminal. Marroquín frecuentaba bares de la Zona Rosa, un área popular entre la comunidad LGBT, donde seducía a hombres homosexuales. Una vez ganada su confianza, los llevaba a su departamento, los secuestraba y exigía rescates a sus familias. Tras recibir el dinero, asesinaba a las víctimas. En total, secuestró a 6 personas y asesinó a 4 de ellas. Fue arrestado el 23 de enero de 2006. Durante su juicio, mostró una actitud indiferente y sin remordimientos. Fue condenado a casi 300 años de prisión y actualmente cumple su sentencia en la penitenciaría varonil de Santa Marta, Acatitla. Andrés Filomeno Mendoza Celis. El caníbal de Atizapán. Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el caníbal de Atizapán, es considerado uno de los feminicidas seriales más notorios en la historia de México. Originario de Cimatlán de Álvarez, Oaxaca, se estableció en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en 1980. Allí trabajó como carnicero y participó en actividades comunitarias, lo que le permitió ganarse la confianza de sus vecinos. El 15 de mayo de 2021, Mendoza fue arrestado tras el hallazgo del cuerpo descuartizado de Reina González Amador en su domicilio. Durante la investigación, las autoridades encontraron más de 4.600 restos óseos humanos enterrados en su casa, correspondientes a al menos 19 personas, 17 mujeres, un niño y un hombre. Mendoza confesó haber cometido estos crímenes durante aproximadamente 30 años. Se ganaba la confianza de mujeres, en su mayoría de clase media-baja, a quienes invitaba a su hogar, allí las asesinaba, desmembraba y, en algunos casos, consumía partes de sus cuerpos. También conservaba pertenencias de las víctimas, como identificaciones y objetos personales. Hasta la fecha, Mendoza ha recibido múltiples sentencias por feminicidio, incluyendo una 8ª condena de 55 años de prisión en febrero de 2024. Su caso generó una profunda indignación en México y llevó a la producción del documental Caníbal, Indignación Total, transmitido por diversos canales de televisión, que aborda los detalles de sus crímenes y la respuesta de las autoridades. Los casos que hemos explorado hoy no son solo historias de horror, son reflejos de un sistema que falló en muchos niveles, desde la educación hasta la justicia y la salud mental. Pero también son advertencias, recordatorios de que la maldad no siempre se esconde en la oscuridad, a veces vive justo al lado. Entender la mente de estos criminales es el primer paso para construir una sociedad más segura, informada y menos indiferente. Gracias por acompañarme en este viaje al lado más oscuro de la historia criminal de México.
Si te interesa el análisis profundo de casos reales como estos, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué otro caso te gustaría que analicemos. Nos vemos en el próximo video, hasta entonces, mantente alerta. Te ha hablado el cuervo, y está saliendo del lado oscuro del camino.